Bueno, Dani, empezamos el podcast, que es un poco la despedida de mi estancia en Somiedo. Me jode bastante porque fue una experiencia cortina y muy guapa. Fue, yo creo que mi primera toma a lo largo de la vida con un ecosistema emprendedor. Conocí a mucha gente interesante que yo creo que va a estar bien el tener relación con ellos en los meses venideros. Y me gustaría, pues, preguntarte precisamente por eso, lo primero, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste tú a tener las primeras inquietudes de cara a emprender? ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? Bueno, me tengo que remontarme de crío ya. El primer proyecto era de guaje. Yo ya de guaje hacía cosas, pero así en el mundo real, de eso que tal, pues me imagino con muchos guajes. Pues con 15 añinos fue montar un bar por la tarde en la calle Mon para ir de fiesta. Y bueno, luego ya pues eso, ya de mayor de edad. Pues el primer proyecto que hicimos, me acuerdo que fue montar una cadena para una mina, para que se moviera, bueno, pues los cargadores que había de mineral fueran en automático y no hubiera que paliarlo. Eso fue uno de los primeros proyectos que hicimos con otros amigos que eran ingenieros, uno que, bueno, nosotros teníamos algunos contactos ahí para la Viana, que hacían cocinas en metal y empezamos a hacer cocinas por ahí. Pero bueno, la verdad es que yo me recuerdo toda la vida haciendo cosas. O sea, al final yo creo que hay una inquietud y bueno, pues como el que trabaja con las manos, tú trabajas con la cabeza. Cuando ves que algo no está y bueno, y a ti se te ocurre poder arreglarlo, pues lo haces. Hay cosas más facilinas, que puedes hacerlas más rápido, y otras que son más complejas, porque la vida es más grande. Pero bueno, como los Legos, al principio haces piezas pequeñinas y fáciles y luego bueno, vas complicándote la vida y vas haciendo unas que son más complejas. Pero sí, ¿no? Yo creo que es desde crío. Así que empezaste con los primeros proyectos aquí, ¿no? ¿Fue Zapiens el primero que te llevó a mirar para afuera? No, ¿O ya habías...? no, de hecho, a ver, tuve, no sé, yo creo que unos 20 proyectos. O sea, al final, Zapping es uno de los famosos ahora, porque bueno, pues eso, porque Estados Unidos y todo lo que pasa por San Francisco y Google y Microsoft y todas esas cosas, se le da más bola. Pero no. Al final, en proyectos tecnológicos, por decirlo de alguna manera, que son los que más digitales, más que tecnológicos, pero tecnológicos son todos, bueno, el boom de lo digital, pues desde 2013-2014 nos metimos en proyectos, por ejemplo, proyectos que están funcionando, como por ejemplo es Better Place, es una empresa muy chula que sigue ahí funcionando, o School, bueno, diferentes proyectos que salieron todos de la casa de emprendedores que teníamos ahí, que arrancamos en Oviedo, que yo siempre decía que bueno, pues la parte más importante y es la comunidad, ¿no? O sea, al final juntas a gente que tiene ideas y que hay una comunidad lo suficientemente biodiversa para que no nos juntemos 10 que pensamos igual, porque todos acabamos haciendo lo mismo. Pero si se junta, pues eso, un matemático, un filósofo, un desarrollador, otro más de negocio, otro de ventas, bueno, las ideas empiezan a poder enriquecerse más y sobre todo, pues bueno, como los proyectos cada vez son más complejos, pues puedes empezar a construirla porque tienes diferentes compañeros y compañeras de viaje para desarrollarlas, ¿no? Entonces, no, hicimos proyectos, yo creo que para afuera, hombre, yo qué sé, afuera que sí, te marché a trabajar a Argentina en el Corralito. Entonces, cuando me dicen algunos, oye, digo, joder, pues para mí uno de los momentos más importantes de despertar tecnológico y de emprendimiento, porque decía, joder, yo tenía 22 añinos, cuando fui para allí, iba a dar clase a la universidad, y decían, hostia, ¿qué haces aquí? Y yo, joder, ya, ahora que estoy aquí. Pero claro, veías el emprendimiento, las ganas, lo que trabajaban, y dices, tú, hostia, dices, joder, muchas veces estamos dormidos en el primer mundo, sí. Tienes que salir fuera, bueno, no digo que Argentina también, pero en ese momento estaban pasando una crisis fuerte, ¿no? Y bueno, al final yo creo que esa curiosidad o esa inquietud va saliendo, y cuando la empiezas a pensar, pues dices, cuando yo le digo a un amigo que tengo israelí, que siempre digo en modo de broma, digo, mira, vosotros sois 6 millones en Israel y 6 millones fuera, nosotros somos uno aquí y en el paraíso, vosotros sois en tierra prometida, nosotros en el paraíso, y 3 fuera, ¿no? Entonces dices, cuando tú emprendes aquí, yo creo que tienes que nacer directamente pensando en un problema que sea global, porque es que aquí, básicamente, yo como si monto un negocio aquí en Somiedo pensando en los que somos en Somiedo, es que
Es que no, o sea, por sí mismo somos 500 habitantes, ¿no? No hay una cosa que pueda sobrevivir en sí mismo. El que tiene vacas de aquí no lleva que las comamos los omedanos. Somos 500 omedanos y hay 8.000 vacas. Las vacas van para afuera. Yo creo que antes, bueno, ahora casi que no tenemos sitio por la poca gente que hay, pero antes, bueno, todo el siglo XX con el fenómeno de los indianos no había sitio porque habíamos demasiados. Entonces siempre, yo creo que los asturianos tenemos como exigen de mirar para afuera ya directamente, ¿no? Sí. Y tú serías lo que el indiano del siglo... Sí, bueno, aquí yo como soy de Somiedo, pues yo siempre digo lo de vaqueiro, ¿no? Bueno, pues el vaqueiro era el que pasaba, bueno, podéis hacer la transhumancia corta o la transhumancia larga, pero bueno, bajaban pues de aquí, bajaban a Cudillero en el invierno a tener las vacas allí, o venían desde aquí, desde Extremadura. Entonces, bueno, aparte de tener que moverte, porque además el clima y el espacio así lo necesita, pues bueno, yo creo que va en el ADN, pues eso, gallegos, los compañeros gallegos, tengo varios amigos y socios, pues para eso les pasa lo mismo, ¿no? O sea, creo que lo tenemos ahí metido en el ADN ya, de manera ancestral. No, y esas cosas marcan, yo creo. Y entonces, ¿en qué año más o menos empieza el proyecto de Zapiens? Zapiens este año hicimos 6 años, o sea que pues en el 15, a finales de 2015 es cuando constituimos la sociedad. ¿Tiene que ver con la Free House de Oviedo? Sí, de hecho la Free House de Oviedo la monto en 2013. Yo venía de tener una consultoría, 5 años, que se llamaba Contigo, que fue con lo que empecé. Pues después de trabajar en multinacional y tal, pues a los 28 añinos monté, dábame vergüenza de aquello, de consultor y tal. Pues, si no tengo canas, que voy a consultar yo a nadie. Pero bueno, ahí estaba yo con mis fricadas de innovación, de modelos de negocio, de transformación cultural, de conocimiento, que al final a mí es lo que más me obsesiona, porque siempre digo, da igual lo que hagas, o sea, al final una tribu yo creo que evoluciona en función de cómo son los humanos capaces de transferirse el conocimiento los unos a los otros y aprender hacia el futuro. Entonces yo digo, bueno, pues la evolución al futuro lleva por genética o por aprendizaje y cultura, ¿no? Bueno, estamos en la de aprendizaje y cultura. Y una manera de hacer eso, pues no dejaba de ser pues, la consultoría o estudio de estrategia, pongámosle el nombre que fuera, y ahí después de 6 años trabajando en la parte más teórica, de trabajar con clientes, ver oportunidades, siempre se me quedaba corto en plan de, joder, veíamos que había ideas que se nos ocurrían en ese proceso, pero claro, a veces pues, oye, los clientes no tenían los recursos o no podían, oye, o no tenían la proactividad necesaria también para llevarlos a cabo, ¿no? Entonces dijimos, joder, hay que predicar con el ejemplo. Entonces fue cuando nació la Free House. ¿Qué voy a decir yo a alguien de que innove y que haga si yo estoy aquí diciendo lo que hay que hacer, pero no lo estoy haciendo yo y no estoy predicando con el ejemplo? Entonces ahí montamos la Casa de Emprendedores y los 3 primeros años, pues cada año montamos 4 proyectos propios, ¿vale? Con la comunidad, con diferentes socios, y uno de esos proyectos del primer año fue Zapiens. Ahí, bueno, trabajando más precisamente con un cliente de aquí de Asturias, como era Perfumerías de la UZ, bueno, pues les dábamos las formaciones a la gente en tienda y llevábamos 3 años pues haciéndoles formaciones y todas estas cosas y veíamos que ahí había una oportunidad pues de simplificar las cosas, de hacerlas mucho más rápido y bueno, de tener una aplicación en el móvil donde los propios trabajadores de una empresa se pudieran consultar el conocimiento y las preguntas que tuvieran entre ellos. Y de ahí nació el prototipo. Luego ya pues sí, salimos para afuera, de aquella los viajes eran baratos a Barcelona y por eso íbamos a Barcelona. Los primeros clientes que tenemos eran de Barcelona porque era más barato volar a Barcelona, no teníamos perres y entonces cogíamos el vuelo que había barato por 30 euros de aquella, dormíamos en la pensión Iniesta en el Raval y ahí cogimos los primeros clientes como Unilever o como como digo yo, el de George Clooney para formar a la gente pues, de Nespresso, por ejemplo, en el café y todas estas cosas. Y me imagino que aquello era una versión que lo que innovaba, digamos, era el soporte tecnológico casi más que lo que iba por detrás. Claro, sí. Como digo, cuando tú lanzas un proyecto, tienes que darte vergüenza. O sea, porque si no, no llega un MVP y es que te has mareado demasiado y no te centras en lo que llamamos la funcionalidad killer, ¿no? De hecho, eso es un problema después. Cuando ya creces, muchas veces complejizas a veces demasiado las cosas y tienes que centrarte, como cocina japonesa, quitar en lugar de poner, ¿no? Sí. Nada, de que ya era una aplicación que era tan básico como que una persona pudiera hacer preguntas y otra se la pudiera responder y si fallaba se lo repetía el sistema. Y la gran innovación en ese momento era que era muy rápido porque la gente no pensaba
en solucionar el problema de esa manera tan sencilla, con preguntas. Además de ahí te doy un PDF, pero luego la gente no lee, no tiene tiempo. Tecnológicamente era una cosa muy básica, muy fea, muy mal diseñada. Yo siempre pongo los mockups del producto, pero cumplía la función y ya está. Luego ya, pues oye, con el dinero de los clientes, de los inversores y tal, pues puedes ir montando equipo y montando producto. Pero bueno, hay que salir asumiendo que nunca vas a ser lo que tú tienes en la cabeza. No, y además yo creo que es interesante lo que dices, que al final hay que centrarse en el elemento diferenciador que tú ofreces y decir, voy a sacarlo cuanto antes y testear. Sí, porque eso, ya te digo, luego ya, según vas creciendo y van pasando los años, pues ya empiezas a tener mucha complejidad, entonces es diferente gestionar, ¿no? De hecho, bueno, es una de las cosas que tendríamos que ser capaces de mantener siempre, ese espíritu de, bueno, pues de pensar sencillo, pensar al grano, porque si no te haces más lento y te conviertes ya en otra cosa. Yo, visto desde fuera totalmente, yo creo que lo mantenéis todavía, porque sí, la verdad es que dentro de innovaciones y tal, siempre es muy fácil perderse y en muchos los ves, cosas que tengo que mirar por el curro al final, que encuentras proyectos y tal, se empiezan a liar tal. Yo cuando descubrí lo de Zappings era gestión del conocimiento de otra forma y yo con eso me quedé hasta hoy y yo creo que es una cosa clave y además, como tú dices, el concepto yo creo que es bastante revolucionario porque para mí los conceptos más revolucionarios son los que son como más necesarios, los que piensas tú. Coño, es que no podía ser de otra forma. Claro, sí, muy básico, exactamente. O sea, al final decimos, joder, esto es una chorrada. Bien, estamos en el canal. Si es demasiado complejo y la gente no lo entienda, y al final eso, a ver, luego de hecho es verdad, que luego tú hablas de gestión del conocimiento y en función del país en el que estés trabajando, una gente entiende una cosa y otra gente entiende otra. De hecho, ahora estamos simplificándolo mucho más para que la gente diga, bueno, vale, pero esto está muy bien, pero yo aquí, ¿a mí para qué me sirve? Mira, esto ya bajas a niveles de casos de uso, ¿no? Que yo siempre digo, cuento la historia, que son, bueno, pues después de 4 años que en Estados Unidos trabajando, pues hay cosas también que aprendes de otros modelos, ¿no? Y otros ecosistemas que yo siempre digo, oye, yo soy de aquí, yo vivo encantado aquí en Somiedo, pero, joder, hay que salir fuera, coger lo bueno que tengan los otros y si es bueno, lo integras, ¿no? Que es que en Europa muchas veces nos centramos en el cómo y los americanos van al para qué. Por ejemplo, tú compras una infusión en Estados Unidos, una infusión de té o de lo que sea. Entonces hay una marca que a mí me gusta mucho que es Yogi Tea. Entonces tú no sabes qué lleva. Pues dice para dormir, para el estrés, para la digestión. A ti te da igual que tenga caléndula, hoja verde de té del Himalaya. Tú es funcional. Y tú compras una infusión de Ornimans y te dice que es té verde del Himalaya y que lo bebe la reina de Inglaterra. Y te está muy bien, pero a mí funcionalmente yo lo que quiero esto es para la digestión o para dormir, ¿no? Entonces, bueno, ese enfoque yo creo que también es importante mantenerlo, porque muchas veces después, cuando crecemos y cogemos complejidad, que es importante no cogerla porque va inherente en el propio crecimiento, yo creo que hay que volver a ese punto de vista de salir de nuestro ombligo, porque a los clientes no les interesa, como digo, a los clientes no les interesa la gestión del conocimiento. Al cliente lo que le interesa es que sus comerciales conozcan sus productos para vender más, que cuando contratan a una persona esté más rápido, totalmente involucrada en la empresa y se entere y no tarde 3 meses en no enterarse de dónde están las cosas. Que cuando alguien necesita ayuda no se pase 4 horas buscando la información, pregunte y o le responda al robot o le contacte con el compañero. Eso es lo que le interesa al cliente. Nuestra película de la gestión del conocimiento, el machine learning, esos son medios que, bueno, está muy bien, pero a mí dame igual que lo hagas con un palo, con una piedra, con un láser, con inteligencia artificial o con lo que quieras. Tú céntrate en mi problema. Y eso yo creo que sí es importante que siempre lo tengamos en cuenta porque se nos olvida enseguida. Nos metemos en nuestra bola de frikis y, claro, empezamos a fricar con nuestro ombligo y ahí nos perdemos. Yo creo que la verdad es que ese problema tiene que estar resonando con Raúl, que ella es la persona de referencia para resolver todas esas dudas dentro de CETIC. Entonces, seguro que tiene muchos recuerdos ahora mismo. Nada, pues habrá que hablar con Raúl y habrá que montar Zappings ahí rápidamente. Pues quería justo centrarme en la parte no interesante, que al final somos un centro tecnológico, en la tecnología que utilizas por detrás. Si puedes comentarme un poco qué sistemas de inteligencia artificial, así a grosso modo. Sí, pues mira, ahí pues en 6 años yo digo que también como empresa tuvimos un cambio importante,
que era, al principio, yo me acuerdo cuando nos seleccionó Google, que fuimos para allí, yo iba como Paco Martínez Soria con el 600, ¿no? Y entonces yo llegaba para allí, y entonces estábamos en la casa de Google, que nos habían invitado a otros, éramos 16 CEOs de todo el mundo, entonces yo iba como representante de España. Y entonces nos metían ahí una casa en San Francisco, preciosa, tal, todo, 14 horas al día, con todo. Y entonces presentamos ahí con inversores, con CEOs que habían vendido sus empresas y todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había una cosa que les daba mucha gracia y les resultaba como llamativo, el hecho de que todas las piezas del coche las hubiéramos hecho nosotros. Sí. Claro, era un 600, pero todas las piezas eran nuestras, ¿no? Claro, cuando empiezas a ver aquello dices, coño, el mercado de la automoción no va de que construyas todas las piezas. Yeah. No hay ninguna empresa de automoción que construye todas las piezas. Las ensambla, busca sus proveedores que pongan las piezas y las junta, ¿no? Entonces ahí, para nosotros, yo creo que ahí fue un cambio de inflexión hace 3 años en el que era, pero que también creo que fue súper necesario, porque creo que el intangible más importante es el aprendizaje. Entonces, teníamos de aquella una moza que era la referente en NLP en España, de aquella no se hablaba todavía del NLU, sino más del procesamiento, no del understanding, y claro, yo me acuerdo que ni nos entendíamos, o sea, los niveles de friquismo que teníamos en las partes eran como, joder, hablaba Emilia y el developer que lo tenía que integrar, es que no entiendo a Emilia, mira que habla 23 idiomas, pero bueno, entonces era muy guapo porque, joder, ahí hubo un viaje de aprendizaje. Ahora, pasado eso, pues ya pasamos a ser un combinado. Sí. Entonces, ¿cuál es la obsesión nuestra? Pues mira, nosotros no vamos a montar un motor de procesamiento de lenguaje natural cuando hay un GT3. O sea, no tiene sentido. O sea, no. ¿Gastamos 2 años en montar uno nuestro? Sí. Y hicimos uno. Bueno, oye. Y joder, coño, estos 3 frikis ahí que montaron un equipín, hicieron el suyo ahí, bueno, y les funcionaba para etiquetar preguntas, para hacer tal. Bueno, entonces ahí empezamos a quitar, obviamente, empezamos a meter tecnologías de terceros, ¿vale? Además es que yo imagino que en este mundo de la inteligencia artificial, que sin ser yo un experto veo que hay como saltos. O sea, siempre hay un equipo que de repente saca una cosa diferente. Claro. Que al final eso a largo plazo te va a salir, no te va a salir rentable. Claro, tú luego tienes que pensar qué tipo de empresa eres. Si eres una empresa de inteligencia artificial o si eres una empresa que utiliza la inteligencia artificial. Nosotros somos una empresa que utiliza. No somos deep tech learning en el que nos metamos ahí a desarrollar nuestros propios modelos. No. Nosotros, sí es verdad que tenemos 2 piezas de todo ese coche de 600 que te decía al principio. Hay 2 piezas que estamos patentando, que son las nuestras. Tampoco te puedo hablar mucho, pero porque estamos precisamente en el proceso de patente. Pero sí te diré que hay 2 piezas claves, que es y todas las demás piezas, pues para nosotros, bueno, podemos utilizar piezas, pues podemos utilizar Luis de Microsoft, podemos utilizar otros servicios. Bueno, estoy en directo. Pero bueno, para nosotros las 2 piezas clave, ya te digo, son la parte del motor de motivación, ¿vale? De cómo detectamos las motivaciones de las personas y somos capaces de automatizar eso. Y otra pieza clave para nosotros es el enrutador, el router que llamamos nosotros, ¿vale? Y cómo somos capaces de que nuestro robot, cuando ya haces una pregunta, si no la sabe, que esto es muy importante, porque los robots son muy bocachanclas, pues a la mínima te cuentan cualquier chorrada. Entonces, enseñar a un robot a decir no lo sé es importante, ¿no? Y sobre todo después de que te diga no lo sé, porque claro, el usuario que te diga a un robot no lo sé, no le aporta valor, es, oye, yo no lo sé, pero más voy a preguntar a Paco o voy a preguntar a María, ¿no? Esa parte de enrutamiento para nosotros son las a quién le mandamos una pregunta y cómo motivamos a los humanos. Para nosotros son las 2 tecnologías propias clave. Todo lo demás, piezas. Pieceriu, pues cuando vas creciendo, como te imaginarás, ya hay mucho pieceriu debajo ya. Y hay un cóctel que, vamos, yo ya no sé ni cuántas piezas lleva. O sea, yo me centro en la funcionalidad. Bueno, así a nivel un poco a grandes rasgos, pues sí te diré que nosotros desde el principio apostamos por, como éramos una aplicación, apostamos por ir en plataformas híbridas como Ionic, para no tener que desarrollar en cada plataforma. Bien, la verdad es que hay siempre mucha controversia, gente, pues que tienes que ir en nativo, tal. No, yo soy de la opinión esa. Además nosotros, bueno, donde somos más fuertes en desarrollo web, porque además formamos parte del W3C y todo eso, entonces al final siempre intentamos tirar por ahí
Y claro, es que al final las plataformas como Unity o React Native Claro. es que te ofrecen una versatilidad Sí. y la capacidad de no tener un equipo dedicado, que yo creo que también es... Claro, a ver, y para una versión pequeñina como nosotros, que si nosotros somos 20 y pico personas, o sea, no, claro, sí, tienes 200 y es una startup americana, pues vale, puedes, no, nosotros no es el caso, y de hecho, bueno, todo lo que sea flexibilidad y minimizar, pues... Nosotros al final, como trabajamos, digamos, para proyectos de terceros, pues claro, nunca sabes, si tuviéramos un equipo, imagínate que tuviéramos que mantener un equipo de Android y un equipo de iPhone, claro, nunca sabes cuándo te van a entrar proyectos, si esos proyectos muchas veces se pueden hacer web, o sea, Claro. pues las necesidades cada día, las necesidades, y mira, lo hablaba con Ruka ayer para el tema de Soyu, a veces las aplicaciones se están convirtiendo como en una barrera de entrada. Que cada vez la web tiene más capacidades. De hecho, para mí, yo siempre digo que el futuro nuestro es no existir. Me explico, o sea, que tú después cuando tienes un producto y lo llevas pues al mercado, para los clientes es un problema. Es decir, que para un cliente es un problema que tú le des una aplicación nueva. Porque es una aplicación nueva, que se tienen que descargar 4.000 trabajadores, que tienes que hacer el login, que tienes que registrar. Entonces, para mí el futuro es no existir. Entonces, no existir, ¿qué quiere decir? Para mí el futuro es conversacional. Sí. Entonces, todo va vía WhatsApp, Telegram, Slack, Teams, y las funcionalidades las adquieres de manera conversacional. Y entonces ahí conversarás con humanos, o conversarás con bots, o conversarás con mixtos. Pero... ¿Y por qué? Pues desde un punto de vista, para mí, por el tema de la fricción. O sea, si algo nos ha enseñado WhatsApp, y antes los mensajes, cuando los mensajes eran gratuitos, cómo la gente se mensajeaba, y ahora que estamos haciendo un estudio precisamente, por ejemplo, para Decathlon, preguntamos a críos y analizamos cómo es su manera ideal de comunicarse con otro humano. Y claro, esto a mi padre se le caen las pistolas. Pues dices, coño, como es probable que haya 4 guajes sentados en una mesa hablando entre ellos mismos por WhatsApp en el grupo y con otros. Bueno, pues porque el humano ha cambiado las maneras de comunicarse. Entonces puede gustarte más, no es nativa para ti, pero para ellos sí. Y esa manera de comunicarse está. Entonces, una abuela usa WhatsApp. Entonces, bueno, pues ahí eliminamos muchas de las fricciones de las tecnologías. Por muy bien que esté diseñada una aplicación, la usabilidad, los botones, yo lo que me imagino es que todo lo que puedas hacer tiene que poder mantenerse como hacemos los humanos, mediante una conversación. Entonces, yo me imagino que en el futuro, de hecho es lo que estamos explorando ahora, el aprendizaje tiene que ser conversacional, la compra tiene que ser conversacional. Bueno, tú puedes ejecutar cualquier cosa desde el punto de vista de la conversación, al igual que sea hablada, escrita, ahí no entro, ¿no? Pero que sea una conversación, que al final es como nos programamos los humanos los unos a los otros y nos transferimos conocimiento, conversando. Que luego tenemos interface, bueno, pero son simplificaciones de la realidad, o sea, no hay nada que sea tan rico como una conversación, ¿no? Entonces, igual que en la programación, ahora que ya están poniéndose de moda, pues eso, ¿no? Las de no code. Y digo, bueno, pues es que en el futuro no tendremos que aprender programación, porque tú ya sabes hablar, y como si sabes hablar y sabes pensar, ¿para qué tienes que aprender un lenguaje de programación? Si ya tienes uno, que se llama en nuestro caso el español, el castellano, pues listo, y este programa en inglés, este en asturiano y este en castellano, ¿vale? Queda tiempo, ¿no? Todavía para eso. Pero bueno, yo creo que por ahí van los tiempos. Cada día, digamos, hay más herramientas que casi como programador te hacen tener miedo de perder el curro. Yo encantado, pero... Y pasará, porque al final vuelvo a lo mismo. Ahora estamos en el boom. Yo en el banco me acuerdo cuando fui a pedir el primer préstamo, que como no me entendían, digo, mira, somos una constructora. ¿Cómo? Digo, no somos una constructora. Tú antes dabas préstamos para construir edificios, ¿no? Sí, bueno, pues yo hago lo mismo. Yo soy el promotor, constructor y arquitecto, y hoy vamos a tener albañiles. En lugar de albañiles los vas a llamar developers o ingenieros. Lo siento por los ingenieros. O sea, con todo el respeto al albañil, pero y al arquitecto y al promotor, pero yo lo mismo. La única diferencia es que el piso antes era físico, lo veías en el mundo real y tenía 8 plantas. Y el nuevo, pues oye, y es más escalable, y en lugar de estar ahí, está en Azure o están los servidores correspondientes. Tienen 104 módulos. Exactamente, tiene 104 módulos, pero puedes meter todos los inquilinos que quieras, contratando más servidores y más capas. Entonces, claro, pensaba así, joder, la gente lo entiende, ¿no? Que al final nos programamos con lo que vemos, y como lo que vemos, ahora mismo venimos de ver cosas en el mundo físico,
pues ese es el mundo donde sí que está construyendo. Bueno, ahora la economía, lo que vemos ya a través de una pantalla. Pues, sí. No, y yo creo que la gente ya lo asume. Bueno, de hecho, en el ecosistema emprendedor que tenéis aquí, claro, casi todo es digital. O sea... Sí, a ver, bueno, o sea, aquí pues eso. De hecho, un poquitín en esta Freehouse 2, por decirlo de alguna manera, Freehouse ya llevada al pueblo, a lo rural, queríamos que coexistieran las dos cosas, ¿no? Mucho lo digital, porque al final, pues yo siempre lo digo, aquí hemos abierto un supermercado para el pueblo, que no había. Cuéntanos un poco, porque esto ya hay una duda también personal, que son dudas que tampoco quise hacer durante la semana que pasé aquí, porque algo de nuevo hay que tener para el podcast. Pero a mí me contaron de una experiencia que tuvisteis aquí, la primera, que vinisteis pues 100 personas o así. Sí. Sí, a ver, yo aquí llevo viniendo, bueno, yo soy de aquí, entonces vengo a pasar aquí de siempre el tiempo, ¿no? A desconectar, desenchufarme de Matrix un poco, cuando tenía que andar viajando mucho y tal. Entonces, desde hace 7 años o así, empezamos a traer a clientes aquí, bueno, pues para que desconectaran. Si yo voy a atender a Vodafone a su sede, que son clientes en Madrid, está muy bien, pero cuando vienen aquí 2 días y desconectan y toman unas sidres y con un cachopo y van al monte y filosofamos en una ruta y desconectamos del móvil y nos conectamos de verdad con nosotros mismos y con la naturaleza, hostia, surgen cosas de otra manera. Nosotros no hacemos nada tan heavy, pero ahora con el centro de innovación que tenemos en Peón es completamente diferente. O sea, el feeling que te llevas de ir a un parque tecnológico o ir hasta Peón y descubrir algo nuevo, y eso que estamos todavía... Sí, pero claro, es que, bueno, es que el contexto cambia, condiciona. Entonces el contexto tiene gravedad, tiene notoriedad e impacta en los humanos que estamos dentro. Entonces no es lo mismo estar en una oficina, no es lo mismo una oficina que otra oficina, y no es lo mismo estar dando un paseo por el monte y charlando, y luego ya llegaremos a la oficina. Para mí siempre es muy importante esas dos partes en cualquier proyecto, la parte de disrupción, inspiración, entender la filosofía de las tribus que nos vamos a juntar a trabajar, y la otra de aterrizar y concretar, ¿no? Entonces, para mí la primera, el sitio ideal para esa, yo hace poco estuvieron el director de innovación de España, de Catrón, y se vinieron 2 días a trabajar. Entonces, vamos a las oficinas. Y yo, no, y el primer día nos vamos al monte. ¿Cómo? Sí, vamos a pasear y hablar. Porque conversando ya mañana nos metemos en la oficina con todo lo que hoy entendamos, pensemos y aterrizamos. Bueno, pero que esto ya lo hacían los peripatéticos en Grecia 2500 años. Tú sales a caminar y caminando, hombre, si encima del sitio que tienes y una maravilla como este para caminar, pues yo creo que es inspirador, ¿no? Entonces eso, que lo hacíamos al principio pues como una cosa para lanzar los proyectos, bueno, para poder definir y también entrar en sintonía, porque luego haces eso una vez al año, pues nosotros que somos remotos de siempre, luego a lo mejor al cliente no lo vuelves a ver en físico hasta 1 o 2 años después. Pero bueno, yo creo que esa conexión de las personas y la sintonía es importante para lanzar proyectos, ¿no? Totalmente. Y entonces, bueno, como ya había momentos en los que no me daba tiempo a ver a toda la gente y tal, pues empecé a organizar, como decía yo, las fiestas de mi pueblo, 5 años, porque mi pueblo ya tenía 6 habitantes y ya no tenía fiestas. Y entonces, pues bueno, monté lo que era el Paraíso Startup, que era una fiesta donde empezamos a invitar a gente, y es siempre la última semana de septiembre, como digo yo, cuando acaba el verano, antes de que el osu tenga que volver a la cueva, pues bueno, y es la fiesta de cerrar el verano de para afuera, antes de meternos para adentro a trabajar para adentro, ¿no? Y nada, la verdad es que es muy guay, porque van 5 años y claro, pues se viene gente de todos los pelos, todos los colores, pues desde vino Pedro Serraímas, vino la directora de recursos humanos de Google, Mireia, que bueno, es la directora de L'Oréal, Rebeca, la directora de talento de Vodafone, pero luego también se viene pues Lucas, un amigo friki gallego que es una figura de la alimentación consciente, un panadero, un arquitecto, o sea, que siempre se mantenga un poquitín esa filosofía de biodiversidad, que para mí es la base, ya me estando aquí en una reserva de la biosfera, es decir, creo que hay que predicar con el ejemplo. Y bueno, y la verdad es que ellas se autoorganizan solas, es que se llenan, intentamos que no sean más de 100 personas, bueno, porque también este es un espacio reducido y no queremos montar un festival, sino un espacio... Y luego también, yo creo que lo más guapo de eso es que no hay agenda, ¿vale? Entonces, yo cansado de ir a un montón de eventos y a un montón de sitios, yo quiero ir a sitios donde sencillamente vaya a conocer a humanos, no al personaje que interpreta. Sí. Yo soy Dani,
pero claro, tócame interpretar el personaje de CEO de Zapiens, de presidente de la Asociación de Emprendimiento Rural. Bueno, yo digo soy el mismo todos, pero bueno, luego la gente acaba viéndote y tú mismo, oye, te metes en el personaje y funcionas mal. Entonces yo para mí ahí es, oye, vamos a conocernos las personas, tomar una sidra por ahí, a lo mejor, y no hay talleres. Entonces toda la gente, el que quiere proponer, propone, la regla de los 2 pies, esto me gusta, esto no me gusta, esto voy. Entonces es verdad que hay gente que le cuesta, porque toda esa parte tan perciben como caótica, pues es como, hombre, yo me gustaría que hubiera una agenda. Entonces, como nosotros siempre lo decimos, construirla. Entonces, aquí está el espacio y luego lo que sucede aquí depende de los que participemos. Y así es único, ¿no? Pues yo creo que además eso es también un tema a cambiar y ahí nos podríamos meter hasta en educación, de que esto que estamos haciendo hoy, esta conversación tiene dos formatos. Uno que es una conversación única porque es espontánea y surge de lo que tú y yo aquí hablemos, pero si esto fuera una clase que no lo es, ¿tiene sentido seguir dando una clase, repetirla, que un profesor repita la misma clase 20 años dando clase en la universidad, la misma clase? Digo, no tiene sentido, porque está ese aparato de ahí, lo grabas, le dices a los alumnos, oye, veros la clase de los contenidos, si es que yo tengo que traspasar información al otro cerebro, y cuando estemos aquí físicamente y síncronamente, oye, hagamos que lo que suceda aquí sea único e irrepetible, porque además estamos tú y yo. Con lo cual, eso es lo que lo hace único y irrepetible. Pero para eso tienes que darle la libertad y la flexibilidad para que sea lo que surja. Claro, esto a veces es como, hombre, ¿y entonces a dónde vamos? Bueno, pues no lo sé, ya lo descubriremos, ¿no? Y además yo creo que en ese sentido influye también el cortoplacismo que tenemos en la mente, porque al final en todas estas reuniones de eventos, etcétera, siempre tienes la sensación como de querer volver para tu empresa diciendo, hice este contacto y vamos a tirar por aquí, no sé qué. Cuando lo ideal es decir, hostia, viví una experiencia de puta madre, conocí a personas que ya más adelante servirán o no servirán. Yo siempre digo que en estos eventos sucede mucho lo del efecto Erasmus, que digo yo, que tú en 2 días o en 5 días conectas con gente, que es lo importante. Y después tú tienes amigos con los que conectaste, que cuando sale un proyecto, ¡pum!, acuerdaste. Y yo lo traqueo, porque mídelo todo. Como economista tengo esa deformación en la cabeza. Y cuando te pones a mirar de lo primero que hicimos, el primero que hicimos no fue aquí, fue en Ibiza. Pues de los 50 que fuimos, 25 a día de hoy, mínimo nos vemos una vez al año. Hemos trabajado en proyectos conjuntos, hemos desarrollado, a lo mejor alguno invertido en la empresa del otro. Entonces, esas redes, yo creo que esa es la verdadera red de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo para mí esos son los 2 conceptos, ¿no? O sea, no podemos medir en una empresa la velocidad de explotación con la velocidad de exploración. Son 2 modelos diferentes. Entonces, si yo estoy a explotar, entiendo que las métricas, yo vengo aquí a generar leads, oportunidades de venta y negocio. Estupendo. Pero es que eso no es esto, entonces por eso hay que dejarlo bien claro. Entonces, para eso están las ferias. Muy bien, y sueltas 200 tarjetas y vienes tal. Oye, ¿no tendríais que expulsar a nadie por venir demasiado al bloque? No, porque oye, que se autorregula, el que quiera vender, que venda. Yo no me meto, a mí no me va a interesar. Yo vengo aquí a conocer y a explorar. Claro, las métricas de exploración, pues para mí se tienen que medir de otra manera. Siempre cuento el chiste en modo de broma de que un paisano sale del punto A al punto B a 100 kilómetros por hora y vuelve después, en el momento seguido, al punto A. Entonces, coño, dices, hostia, ¿a qué velocidad fue el paisano? Entonces gente me dice, joder, a 100 kilómetros hora. Fue a 100 kilómetros hora durante 2 horas, recorrió 200 kilómetros. Coño, fue a 100 kilómetros hora, recorrió 200 kilómetros. Digo, no se ha movido el sitio. Y otro dice, coño, digo, pues claro, depende cómo lo veas. Y es indudable que se ha movido para adelante y para atrás, pero como está en el mismo sitio, entonces si lo mido desde el punto de vista de la explotación, yo diría, joder, estoy despedido. Ha gastado gasolina de la empresa, se ha movido 200 kilómetros y está donde estaba al principio. Si ese mismo viaje lo analizo desde el punto de vista de la exploración, la pregunta para el paisano sería, sí, está claro que ha gastado gasolina y que ha hecho 200 kilómetros. Y está claro que está en el mismo punto, pero en ese viaje, ¿qué aprendió? Porque aunque tenga el punto original, igual descubrió cosas, aprendió cosas que después tienen un potencial. Pero claro, ahí ya estamos hablando de innovación, estamos hablando de investigación y estamos hablando de largo plazo. Sí. Y es verdad que, oye, una empresa, una familia, cuando no tienes para llegar a fin de mes, pues no te preocupas del año que viene, preocupaste del mes que viene. Entonces eso es, bueno, al final, ¿eso qué es? Pues coño, es un síntoma, ¿no? O sea, yo no creo que sea el origen del problema, creo que hay un síntoma. O
sea, si yo no, a todos nos encantaría poder preocuparnos a 4 años vista, ya, pero si no te puedes preocupar, ya porque... Pero al final supongo que dentro de las organizaciones tiene que haber gente que haga esos viajes o gente que vaya... Claro, y el explorador no puede llevar a los 100 compañeros, tiene que salir él, explorar, como el cartógrafo en su momento, oye, va a la jungla, mira y dice, coño, aquí hay tierra, aquí hay un río, cuidado por aquí, cuando vuelve dibuja el mapa y dice, oye, compañeros, yo eso siempre lo hago más de broma, cuando hacemos, aquí estamos en La Pola y arriba está Caunedo, yo el día que quiero explorar me tiro por el monte. Claro, de Caunedo a La Pola igual tardo 6 horas. Si quiero ser funcional, vengo por la carretera. Por la carretera en bici estoy en 6 minutos aquí. Bueno, pero tengo 6 horas todos los días para perderme por el monte, explorar, conectarme con la Pachamama, abrazar árboles y pararme a pensar y que se me ocurran ideas. No, todos los días no tengo tiempo para eso. Ojalá, me encantaría, ¿no? Dedicado. Pero no, yo tengo que venir aquí, tener reuniones, vender y hacer cosas del mundial al ruido. Ayer decías tú una frase muy guapa, ¿no? Tengo que comer lo que tengo que comer y entonces... bueno, cuando el ecosistema, los recursos te permitan más hacer del otro, obviamente luego eso genera saltos diferenciales. Entonces las economías que tienen esos espacios, pues claro, pueden dar saltos hacia adelante que otras no pueden porque están ahí en el hoy, en la urgencia. Y además yo, sobre eso es una cosa que vivo todos los días y más ahora, ¿no? Que estoy más centrado pues, en el tema del centro de innovación que tenemos en Peón. Porque al final, bueno, mi perfil casi es el del explorador, ¿no? Claro, tú aquí es un explorador, ¿no? Sí, sí. Y bueno, aquí no tendría que mirar Google Maps, pero igual hice los 100 kilómetros para venir y para volver. Bueno, no, porque vine desde Arriondas hasta aquí. O sea, bueno, desde Collía vine para acá. Tengo que mirar a ver cuántos kilómetros son. Y bueno, lo estaba hablando antes con Raúl. Mira, esta semana voy a trabajar en Collía, en Peón, aquí y en la isla. O sea... Es nómada digital. No, nómada rural. Nómada rural. Sí. No, pero sí, es súper interesante y además todas las fricciones que eso genera, ¿no? El cómo tienes que saber, pues eso, asumir que un tanto por ciento de tu trabajo tiene que estar destinado al día a día, pero también con la misma importancia de decir, hostia, no, hay que plantear cosas diferentes. Además nosotros como centro tecnológico que actuamos de buena fe, como lo digo yo muchas veces cuando hablo de estas cosas, que casi que cuando hablas con alguien nuevo lo primero que tienes que decir es como si estuvieras ligando y diciendo, yo no soy como los demás, no vengo a venderte nada. Pero fíjate, eso en sí mismo es un problema, o sea, que no pasa nada por vender, o sea, está muy bien vender, o sea, yo hay una cosa que me maravilla aquí, que es ¿cómo decirlo? El estigma que tenemos con la venta. En Estados Unidos, el vendedor gana más todavía que o sea, la posición que más dinero gana en Estados Unidos es un vendedor. Y yo vuelvo a lo mismo, o sea, vuelvo a una tribu de hace 10.000 años. Oye, tienes al cazador, las cazadoras, tienes los recolectores y las recolectoras, ¿vale? Y tendrás al ingeniero que está inventando la flecha. Pero tú como tribu, en tu corto plazo, lo que quieres es que venga el jabalí. Y el jabalí y un festín de proteínas. Entonces, el que ha cazado el jabalí, que es el vendedor de hoy, se le venera. Bueno, pues aquí el vendedor, tú caes y dices a una abuela, si lo guaji, ¿qué ingeniero? Y yo me digo, joder, qué bien, tal. Y el vendedor, está engañando a la gente. Entonces yo creo que ahí, desde siempre, hay una pena, porque al final, claro, y como los mitos, ¿no? El vendedor y que habla mucho, ¿no? Todo lo contrario, el buen vendedor escucha y detecta problemas y encuentra soluciones. Oye, y yo sobre eso quiero apuntar a una anécdota de ayer que me parece muy guapo en muchos niveles, ya lo que estás contando, de cuando estábamos cenando y vino la de Casa Lola y pregunté, oye, consígueme un camarero. Yo creo que aquí sí que tienes esa barrera que tenemos hacia los vendedores. Yo creo que aquí la eliminaste porque todo el mundo sabe que es un vendedor, pero joder, que lo que estás vendiéndolos a ellos, digamos, en el sentido de que estás vendiendo... No, yo ahí creo que ya soy más que un vendedor, soy un buscador, porque aquí vienen a preguntarme cosas que digo, joder, parece que soy yo Zap, el robot nuestro. Ya te digo, yo recibo WhatsApps todos los días, oye, gente, ¿sabrás de un piso por Gijón? Lo jodido para mí que, joder, acabo y pasando y un contagio, coño, pues, porque claro, cuando conoces a tanta gente, y entonces, coño, sí, hostia, mira, claro, la próxima vez te vuelva, si tú una persona que le preguntas una vez te responde, pues ¿qué vuelves a hacer la siguiente vez?
le vuelves a preguntar, pero bueno, llegan mis preguntas, pues eso, como el de ayer, oye, ¿conoces un camarero? Y digo yo, joder, tengo yo cara de empresa, de selección de personas. Lo jodido yo que seguramente ayer mandé 2 WhatsApps y igual mañana digo, coño, con lo cual cada vez te acaban preguntando más cosas, ¿no? Pero lo has definido bien, o sea, al final, eso y el tema. Entonces, ¿qué lle vender, no? O sea, vender no lle más que solucionar un problema. Claro, pero vender bien con el estigma de no, oye, que contó yo una película, engañola, vendió una enciclopedia que no quería comprar. Bueno, pues oye, como un ingeniero pues que te hace una chapuza o como un mecánico que te arregla el coche y te pone una ñapa. Bueno, pues como todo. Entonces, yo a lo que voy. Necesitamos para los ecosistemas que todas las personas en todas las posiciones estén a gusto y se sientan orgullosas desempeñando su rol, ¿no? Y eso, y que no tengamos que acabar en excusatius non petita, accusatius manifestam, que dicen los demás, que te entiendo perfectamente porque al final es algo que hay que eliminar. Es decir, estamos tan quemados de que nos llamen por teléfono para vendernos no sé cuánto. Nosotros mismos ayer estábamos haciendo una investigación de mercado y decía la compañía, digo, lo primero déjale claro que le prometes que no le vienes a vender nada, pero sencillamente para que la persona pueda bajar el firewall y puedas hablar con ella, porque si no, en cuanto te hablas con un desconocido es como, uy, estoy bien a venderme algo, voy a ponerme contra la pared, ¿no? Pero sí. Además yo creo que es un problema que hay mucho en el mundo rural, al final, que están acostumbrados a que cuando viene alguien así hablando un poco de cosas novedosas y tal, malo. Bueno, yo a ver, yo soy un marciano aquí, aunque soy de aquí, yo tengo claro que soy un marciano, entonces oye... No, pero yo creo que... Sí, yo tengo un vecino que, como digo yo, hasta que este año plantamos la huerta no veía nada. Entonces este año cuando metimos el tractor, ya dijo, bien, menos mal, ya que hacéis algo. Estáis aquí todo el día con el portátil. Pero esas son las validaciones que... Claro, tomando el sol y tal, y joder, estáis aquí. Y yo decía, digo, y al principio me justificaba, digo, joder, tú vesme aquí al sol, sí, pero llevo trabajando 14 horas, ¿no? Trabajé 14 horas con el portátil. Y me claro, él está llevando las vacas de un sitio a otro, veme ahí sentado al sol, dice, está aquí sentado, tal, cajón, Dios, haz algo, guaje. Bueno, pues, oye, la validación del vecino nos la ganamos este año metiendo el tractor. Cuando vio que ya estábamos arando y que estábamos plantando 800 metros cuadrados de finca, dijo, bueno, por lo menos está mejorando el pueblo y esto que estaba hecho una mierda, ahora que hay una finca guapina, esto gústame. Bien, pero vuelvo a lo mismo, por eso para mí es importante que lo que hablamos antes, ¿no? Que coexistan los dos modelos. Y aquí en Somiedo vuelvo a lo mismo, o sea, aquí la población está muy envejecida, hay un vacío brutal cada vez más y se está polarizando. O sea, yo digo que Somiedo yo como Ibiza. Tú ahora tenemos 3 meses, 4 meses, 2 meses de temporada alta en los que hay 25.000 turistas y bien, y eso inyecta economía y trae divisa a la economía local, pero luego tú tienes 8 meses en los que la gente tiene que vivir. Entonces, bueno, yo creo que el mezclar esas diferentes profesiones que no tienen esa estacionalidad, que está muy bien tener esa estacionalidad, oye, genial que España tenga turistas, estupendo, y genial que Somiedo vengan turistas durante 3-4 meses, estupendo, genera ingresos, genera caja, pero luego los restaurantes no están abiertos todo el año, están abiertos cuando hay turistas. La panadería tiene una tecnología llamada horno que en verano no da abasto, pero claro, ¿qué voy a hacer? ¿Un horno el doble? Cuando luego estoy como los servidores, si pudieras, si fuera digital el horno, contrataría más espacio en Amazon en verano y menos en invierno, pero no, claro. Y aparte que es diferente la mentalidad que tienes de un negocio que, digamos, está funcionando siempre, que ves cosas de mejora, y otro que eso, que el prender y apagar la maquinaria es una cosa que corta mucho. Yo también lo veo en Arriendas, que es altamente también estacional. No es un sitio precisamente como puede ser, por ejemplo, pues sitios más de la costa y tal, que ya se llenan y ya es una cosa completamente diferente. No es masivo. No, es masivo. Porque al final la gente... Que tiene, sí. No, pero la gente baja el Sella un mogollón. Al final, eso, pues, el año pasado del COVID, que fue la Revirgen, aquello... Yo creo que algún día llegaron a pasar 10.000 coches por allí en un día, de gente que venía a bajar el Sella solo. Lo que pasa es que es un turismo que viene y va, no es tan eso. Pero sí que mantiene pues un mínimo producto viable en invierno, ¿no? Y sí que más o menos tiene una economía de subsistencia, yo qué sé. Muchos bares, por ejemplo, pues si tuvieran todo el año como el invierno, no les rentaría estar, pero están abiertos también por la gente del pueblo, porque... Sí, claro. No, y aquí, por ejemplo, pues eso, Puri, que es la que lleva el súper de pueblo, pues ella abre todo el año. Si miras las cuentas del año, ahora que ya ha hecho el año, dices, podrías cerrar 4 meses. Pero dices, mira, estoy aquí, estoy abierto. Obviamente, son negocios familiares.
Si tuviera que tener personal contratado, pues igual, claro, hasta se lo replantearía. Mientras ella trabajando dice, mira, estoy aquí, pues trabajo aquí con el portátil y en invierno monto la tienda online. Oye, ¿monto la tienda online dónde? ¿Desde mi casa, desde la oficina o en el supermercado? Bueno, pues monto la tienda online desde el supermercado y si llega Paqui o Manoli, pues mira, unas patatas que se llevaron y doy servicio a los que están aquí. Ahora, obviamente, ¿de qué vive Puri? No vive de los vecinos del pueblo. A los vecinos del pueblo yo siempre le digo, Puri, eres un servicio básico. Exacto. Igual que la farmacia, igual que el otro. Y cuando hablamos con los vecinos, Puri, por ejemplo, se hace un descuento de aquí, digo, eres como, no eres un supermercado para el vecino del pueblo. Con todo el amor al vecino del pueblo, eres una tienda de oportunidad. Te compra lo que se te ha olvidado comprar en el Mercadona. Porque ya siempre dicen, no, tenemos que poner precios como Mercadona. Es imposible, tú no puedes competir con el Mercadona, Puri. O sea, porque la gente además no va a venir a hacerte la compra que hacen en el Mercadona. Cuando bajamos aquí, pues o bajas a Grau, vas a la gran superficie, vas a la Nimerca, vas al sitio grande y hacen la compra grande. Bueno, todas esas cosas, más que pegarse con ellas, de oye, si es justo, si no es justo, si que los vecinos, en lugar de ir a comprar al Mercadona, joder, tenían que comprar ya Puri, entonces podrían mantener un puesto de empleo, la consciencia, tal. Mira, lo que ye. Entonces luego, pues gustate, pues no gustate. Mejor que te guste y te adaptes y entiendes cuál es el modelo de negocio a que te pegues con él, ¿no? Pero eso pasa, lo decías tú ahora, con los restaurantes. Pues los restaurantes ayer donde estábamos cenando, que me decía, oye, ¿no conocerás a un camarero o alguien que va? Bueno, pues claro, ahora crean 6, 12 puestos de empleo, son obviamente estacionales, está muy bien. Y al final eso, con la biodiversidad, compáralo siempre con... Digo que hay como 3 cosas, ¿no? En el rural. Uno que lleve evitar que la gente se vaya. Ya como hay tan pocos, eso ya no te va a generar un cambio en el ecosistema. Porque tienen una edad que ya no están país. Claro, ¿no? Y ¿qué decirte? No, me refiero, por ejemplo, aquí que tenemos, yo siempre pongo la métrica, ¿no? Yo nací en el 80, pues había 240 guajes en el cole. Hoy, 40 años después, hay 38. Y en el 80 habían visto 2 osos y hoy tenemos 120. Bueno, pues oye, hay un homínido que baja y otro animal que sube. Eso, como nuestro director en una reunión decía él, en Asturias hay una única especie en claro de equilibrio, que es el paisano del pueblo. Exactamente, y si está en desaparición, entonces eso ya sí. Entonces dices tú, bueno, pues oye, los 38 guajes por definición ya van a marchar, porque van a ir al instituto a Grau o se van a ir a Oviedo. Entonces dices, bueno, eso está ahí. Oye, que puedan tener ecosistema al que volver, que para mí es la fase 2. Oye, que haya gente como yo, pues que yo soy de aquí, pues haya viajado por ahí, pero digo, joder, pues ahora mira, apetece estar en Somiedo y emprendo desde Somiedo, tengo fibra óptica, estupendo. Pero luego también es importante para mí, que muchas veces no se pone en valor, el valor del nómada, del transeúnte, el alimoche. El alimoche no tan Somiedo. Bien, pon sus huevos aquí, cría y luego marcha. Pero que además es un biomarcador de que la biodiversidad del parque natural está muy viva. Hay aves que vienen aquí y no vienen a Teberga. ¿Por qué? Pues oye, pues que si tienes gente escalando, pues entonces, pues oye, el águila que iba a poner los huevos ahí, oye, muy bien, pero aquí hay gente escalando, que está muy bien también que la gente escale y hace falta sitios donde la gente escale, pero también hace falta sitios donde el águila ponga los huevos, ¿no? Entonces, y esa gente, que yo para mí, traducido al humano, pues no deja de ser el nómada digital o el nómada de trabajo o el que viene a trabajar, a hacer la temporada aquí pues a la restauración, yo creo que deja algo muy importante, y no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista que yo y el que más valoro siempre, que es el del conocimiento y ecosistema. Es decir, yo el que venga alguien como tú aquí a pasar unos días, pues tú traes conocimiento y aunque tú hoy te vayas, has compartido conocimiento, has compartido contactos, has compartido unos talleres de formación con la gente, entonces tú te vas, pero el conocimiento que dejaste lo dejaste aquí. Y tú, aunque ahora no estés, ya eres un núcleo, eres un contacto de la red. Entonces, eso es lo que yo llamo viajar sin viajar. Entonces, claro, yo no me imagino estar en mi pueblo aquí. Cuando vine yo, estaba yo solo. Y me vengo de la ciudad a emprender aquí solo y estoy yo solo, sin nadie con tomar una cerveza o hablar de mis fricadas. Hostia, si creas un poco de ecosistema, y ya no eres tú solo, ya somos pues 25 como somos ahora, que por primera vez subió el censo en los últimos 40 años en Somiedo, y encima son frikis de cada uno de lo suyo, pero bueno, que tienes un... No, y encima yo creo que tuvisteis un papel ahí primordial, entiendo. Sí, no, y claro, en el pueblo éramos 20 y somos ahora 42, con lo cual, que sí, el pueblo hemos duplicado la población en un año, y con 5 críos, o sea que... Y ahí de eso hay una cosa, una anécdota.
nos vinieron a hablar sobre un proyecto que hablaba sobre hacer minería de Bitcoin con energías de microredes, de microgeneración. Y me acuerdo que el tío que nos lo presentaba hablaba sobre luego hacer una fundación que reinvirtiera todo eso, ¿no? Y digo yo, tú estás queriendo vestir la mona de seda con todo esto de la reinversión y tal, y no te estás dando cuenta de que si pones una microcentral hidráulica en un pueblo y pones un centro de datos y tal, eso, si lo pones ahí, es que ya es una victoria. Pero increíble, y si es replicable, es de palabate, ¿sabes? Si no, si luego ya haces el cierre, ya referencia circular en Excel, pero entonces vamos, eso ya es un impacto en el local. Sí, claro. Entonces que el hecho de que hayáis duplicado la habitación, pues... Sí, en sí mismo, ya está. Y no hay el objetivo, vuelvo a lo mismo que, tenemos la asociación y tal, y obviamente si tenemos un objetivo de que vengan más nenos a jugar, como digo yo, y porque cuantos más seamos, pues más nos vamos a divertir dentro de lo que queremos que sea un pueblo y estar encantados, ¿no? Pero bueno, que siempre le quiero quitar ahí también épica, que queda muy bien a todo eso, pero yo digo de una manera muy sencilla y bien, las personas pues van a vivir donde les apetece y donde encuentran un ecosistema que ya amigable para ellos. Entonces, bueno, yo siempre pienso en la campana de Gauss, que es, oye, para el primero que viene ya es más difícil, porque no hay gravedad, pero para el que viene el número 21, pues va a ser más fácil, porque hay ecosistema, ya hay unas estructuras preparadas, ya hay un espacio donde te es más fácil integrarte, ¿no? Sí. Y además, eso ya lo estuvimos comentando el primer día que vine por aquí, al final son las estructuras, ¿no? El aprovechamiento de los recursos naturales, el aprovechamiento energético, y luego los servicios que tienes encima de eso, y luego ya vendrá la limoche y posará los huevos, pero es que tienen que tenerlo. Y yo creo que además el crecimiento que tú... Iba a decir propusiste aquí, pero es que ni lo propusiste, que es lo bueno. Tú viniste aquí por... Claro, tú viniste aquí por un deseo personal, sin, digamos, más intereses idealistas, pero conseguiste, digamos, traccionar también al pueblo, de manera con todo lo que nos comentaba, que seguramente la gente que esté oyendo esto pues no sabrá que el supermercado también en parte nace por iniciativa vuestra, ¿no? Sí, ahí ya te digo, nosotros siempre, vuelvo a lo mismo, o sea, siempre hay una necesidad, no lo pongo en positivo, lo pongo en carencia y necesidad, o sea, que dices, oye, yo tengo amigos que son más autistas y no necesitan tener una comunidad a su alrededor e integrar. Yo sí, entonces como yo tengo esa necesidad y tengo la necesidad de hacer cosas, pues las hago, y más. Entonces tenemos la asociación esta, como te digo, de emprendimiento rural sostenible, pues para ayudar a que otros vengan, donde financiamos o prestamos perres a algún emprendedor que se quiere venir aquí y ayudámoslos a montar el proyecto. Pero vamos, con esta llevamos 8 años con la asociación, yo desde 2012. Los viernes por la tarde y los sábados no tengo guajes, entonces, oye, tengo esta tara mental, pues el que tiene guajes pues igual no puede, porque pues yo el viernes la tarde y el sábado pues se la dedico a la asociación, pues a ayudar a otros emprendedores, y pues toda la semana se viene alguien, que hay gente que emprende aquí, estupendo, pero hay gente, ayer estaba comiendo con unos chicos que están montando una empresa, y pues se vienen aquí, pasan el día, damos un paseo, yo les echo un cable con lo que pueda, porque al final yo creo que esa parte de compartir conocimiento, vuelvo a lo mismo, es lo que nos hace crecer. Que luego se quedan a vivir en Somiedo, genial. Que lo montan en Coyoto, genial también. Quiero decir, estamos conectados, o sea, esa es un poco la idea. No, y además en el mundo rural es que tiene que ser así, o sea, porque no tenemos, digamos, la masa crítica para muchas cosas. Y con las nuevas tecnologías, y precisamente yo creo que de ahí viene, mucho del papel que queremos jugar nosotros, pero lo que está pasando ahora mismo, ¿no? De gente que se está viniendo, que ya no hace falta ir a la ciudad a hacer contactos, que el hecho de tener un ecosistema descentralizado te hace estar mucho más atento a cosas que te puedan venir bien, no simplemente fijarse. Sí, y de hecho, lo que hablamos antes, o sea, al final, oye, toda técnica vale, pero al final, ¿tú qué prefieres? ¿100 contactos débiles o 10 contactos fuertes? Yo tengo lo claro. Ahora, si la métrica por la que te miden en el trabajo y porque hiciste 100 llamadas o tienes 100 tarjetas, está bien, pero no tienes ninguna persona con la que tienes una conexión, compartes propósito, vas a organizar una sexta feria, como decía Dunbar, que hay un entomólogo que hablaba del número Dunbar, ¿no? El que definía el número de humanos que podían ser amigos o que podía gestionar una persona, ¿no?
Y yo eso aplico al revés al emprendimiento, que digo, el Dunbar Yield, que tú puedes mandar un WhatsApp a las 2 de la mañana sin que te dé vergüenza a ti y no te dé vergüenza al otro recibirlo. Todo lo contrario. Joder, eso es una muestra que hay una fortaleza en esa relación, en que, coño, un amigo, un compañero, escalador, emprendedor, necesita ayuda y, joder, qué bien que me la pide, ¿no? O sea, bueno, pues oye, pues yo creo que eso es muy importante. Y además teniendo en cuenta que hoy en día yo creo que estamos viviendo un cambio de paradigma a nivel económico, del modelo más industrial a un modelo más digital o descentralizado, como lo queramos llamar, ¿no? Pero hoy en día todo el mundo parece que puede colaborar con todo el mundo. O sea, no a nivel tan eso, pero que lo que te quiero decir es que al final esas relaciones personales, esas formas de entender la vida, yo creo que cada vez están cobrando más importancia, porque al final no solamente tienen que relacionarse la gente del acero con la gente de tal, sino que hoy vivimos en un mundo más etéreo, que vende cada vez cosas más... Sí, me acuerdo con Nico, el director de innovación de Arcelor, que tenemos la suerte que sea de aquí asturiano, que para mí es uno de los referentes que tenemos aquí en Asturias. Amiguete, unas veces me fui para allá a Gijón, se vino aquí a Somiedo, nos fuimos de ruta a pensar, ¿no? Y al final es ir al tema, ¿no? O sea, ¿cómo diferenciamos dos palabras? Colaboración y cooperación. Entonces, yo digo, oye, colaborar y cuando tú y yo no compartimos propósito, pero tú me pides ayuda y yo te la doy y viceversa, oye, ya está. Y eso, joder, yo ahí sí también mucha envidia a los vascos, que fíjate, yo trabajo con Mondragón, con la Universidad de Mondragón y tal, y yo cuando vienen digo, mira, aquí tenemos todavía que aprender mucho no a colaborar, pero sí a cooperar. O sea, porque colaborar, tío, tú mira los prados, ¿tú viste la cantidad de piedras que tenemos para separar un prado de 100 metros cuadrados el uno del otro? Bueno, pues eso y hardware ahí montado, que lleva cientos de años, y venga a levantar un muro. Bueno, está muy bien, estoy en mi prado de 50 metros cuadrados y estoy tuyo empinado a 1300 metros, cago en res. Bueno, están ahí, ¿no? Entonces, eso nos viene de economías de subsistencia, donde la colaboración, la sextaferia, el filandón, coño, están también necesarios, estaban necesarios en función de la supervivencia. Colaboramos también porque, joder, hoy por ti, mañana por mí, o sea... No, y es que además eso en el campus se ve, y a mí me lo contaron ganaderos, de ver cómo un esfuerzo muchas veces legislador con una mentalidad más industrializadora del campo elimina esa colaboración. Claro. Y hay que buscarlo ahora, porque encima hay menos gente para colaborar y ya no es esta feria y ya nos metemos en, bueno, ya vendrá el ayuntamiento, lo hará, ya, pero el ayuntamiento está empufado, el ayuntamiento no tiene vecinos para poder hacer todo eso. Y entonces, claro, nos hemos cambiado de una dinámica en la que antes colaborábamos y hacíamos las esta feria porque lo teníamos que hacer y nos salía nuestro mutuo propio, a un modelo más paternalista, que oye, genial que además tengamos a un ente que nos venga a ayudar, pero que porque alguien nos venga a ayudar de fuera, no nos dejemos de ayudar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante. Y luego ya el siguiente, que ya pasará a la cooperación. Es decir, oye, no solo yo te ayudo en lo tuyo y todo lo mío. No, ¿qué tal si ponemos un proyecto en común y montamos una zona de ordeñado para las vacas de todos en altura? Y oye, ahí ponemos el euro todos o las horas o lo que haga falta. Ahí yo creo que nos queda mucho trabajo. Y nos queda mucho trabajo y es muy necesario, porque al fin y al cabo en estos contextos en los que estamos dispersos, falta esa masa crítica, tenemos que colaborar, no nos queda otra. Pero aparte es que tenemos que ir a economías muchísimo más horizontales, que tengan muchísima más relación entre las diferentes piezas. Y en el campus nosotros lo vemos con los proyectos que tenemos, que siempre los que suman más son los que van, digamos, a entender todo el proceso, no a actuar en una cocina. No, es que el mundo rural necesita una actuación completa, que la ponga patas abajo. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, porque más o menos es como lo que hablábamos antes de la separación parcelaria, que ahora se están haciendo esfuerzos de concentración parcelaria, ¿no? Pues ver qué se hacía antes y cómo lo podemos hacer ahora. Y yo creo que para eso hay un concepto que comentaste el primer día que vine por aquí, que es el de masa crítica. No, masa crítica, centros de masa. Centros de masa, que es una cosa que yo por mi cuenta últimamente estoy muy, muy obsesionado con ello. Entonces, si quieres, acabamos un poco el podcast comentando un poco eso. Sí, no, soy una obsesión
mía y resumida, muy básica, es decir, se oye de los paseos que voy por ahí, dijo, bueno, nada, la masa genera gravedad, a más masa, más gravedad. Entonces tú piensas desde el punto de vista, gravedad siempre hay, da igual, aunque estés en el último esquina del universo flotando, como hay masa, algo te va a estar atrayendo, o te atrae más esto de aquí o esto de aquí. Y obviamente, pues por eso estamos viviendo los procesos de concentración en las grandes urbes, en las megápolis que tenemos de millones de humanos, que yo digo, madre mía, o sea, ciudades de 10, de 12 millones, Tokio 40 millones, o sea, Los Ángeles 18, o sea, ¿qué pasa? Que luego, bueno, tú eres capaz de estar en una megápoli de 18 millones porque tú luego en realidad como humano vives en tu centro. O sea, ahí es al revés. Tú tienes una masa de gravedad, o amigos que viven en Londres y dicen, uy, yo al centro de Londres bajo cuando venís a algún amigo a vernos, porque pero yo hago mi vida en el barrio, ¿no? Entonces, eso planteado de las dos maneras, yo lo veo siempre. Entonces, al final, ¿cuál es la gravedad mínima, la masa mínima que necesita un ecosistema para sobrevivir? Entonces dices, bueno, pues si yo cojo el ecosistema de mi pueblo de Somiedo, dices, pues el cura, ayer bautizamos a una peque y nos daba 3 métricas muy fáciles. O sea, lleva 10 años de cura aquí y lleva 300 entierros, 10 bautizos y 5 bodas. 350, 20, eso es. Entonces dices tú, claro, o sea, la métrica está clara. Entonces, si seguimos la tendencia, creo que decía que en 2042 Somiedo desaparece. Fin. Bueno, claro, seguimos esa estadística. Entonces, vale, muy bien, ¿cómo generamos unos centros de gravedad que a su vez permitan generar atracción, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante. Entonces, y esa gravedad, vuelvo a lo mismo, no tiene por qué ser de número de humanos. Puede ser por proyectos, puede ser por conocimiento, puede ser por experiencias. Eso al final, vuelvo a lo mismo. Hoy han venido 2 chicos que se han venido unos días de Galicia. Se acaba de venir una pareja, Lulú con Óscar y una peque de 3 años de Colombia. Y dices, bueno, ¿y eso por qué hay? Bueno, pues porque hay elementos que atraen. Entonces, ¿y eso qué tiene que ser? Bueno, pues fácil. Aquí cuando decíamos en el cole, si no queremos que no se vacíe el cole, la solución es muy sencilla. Puestos de empleo. Y si quieres crear puestos de empleo, ¿qué tienes que crear? Pues empresas, no hay más. O sea, entonces los papás, podrás tener papás si los papás vienen aquí y vienen aquí, o va a ser muy difícil que alguien venga a emprender aquí. Quiero decirte, o sea, a ver, viene alguien que tenga algún apego emocional. Claro, tú piensas, hostia, Somiedo, un sitio ideal para emprender. Hombre, no, la verdad, o sea, las cosas como son, ¿vale? Ideal no es, precioso sí, muy guapo sí, tenemos fibra óptica, tal, estupendo, pero vamos, no es un sitio que a alguien normal se le ocurra como un sitio donde va a montar un negocio. Entonces, ahí yo creo que hay que poner, reducir todas las fricciones para generar esas gravedades al mínimo, o sea, es decir, ticket emprendedor, casas, si pudiéramos poner casa al que viene, un ticket para que emprenda, que se cense aquí y crea aquí su negocio de emprendimiento, básico, porque si eso sobrevive, fijan población, y si además crecen, van a atraer a otros puestos de empleo. Entonces siempre jugamos en el mismo videojuego. El humano, desde que inventó la agricultura, ya cambió el sistema operativo. Pues bueno, el trabajo o el empleo lleve las leyes por las que nos estamos rigiendo. O sea, luego podrá gustarnos más desde un punto de vista jurídico, legal o ético o no, pero los derechos a día de hoy, el sujeto de derecho no es el humano, es el trabajador. Tú si quieres ir a Estados Unidos, yo no tengo visa de investigador para ir a Estados Unidos, muy bien. Entonces, ¿quieres que te den una visa en un sitio de más de 90 días? Hablaba el otro día con Nico. O sea, hostia, es que me es más difícil. Damos una broma, pero que no era tan broma. Que es, si yo ahora quiero fichar y quiero traer a 3 ingenieros de Pakistán, voy a poner un ejemplo, para aquí, es dificilísimo. O sea, no puedes. Ahora, si yo tengo un equipo de fútbol, puedo traer 3 jugadores mañana. Entonces, hostia, el dinero no tiene fronteras. Los humanos sí las tenemos. Y dices tú, bueno, los humanos las tenemos, pero encima que las tengan los humanos trabajadores que vienen con un puesto de empleo y que van a crear, ya es como dices tú, hombre, yo soy de los que ya no entiendo que los humanos las tengamos. Entiendo que los praos, una vez cierras, tú caíste del otro lado del prao o caíste de este y entonces ya digo que ya es diferente. Bueno, perfecto, eso ya cada uno que lo piense como quiera. No lo entiendo así, creo que solo hay un prao, llamamos el planeta Tierra.
y a ver cómo lo organizamos. Y luego la otra, pues más, si tú quieres entrar en Estados Unidos, claro, entonces para entrar aquí, oye, tienes que pagar. Oye, estupendo, muy bien, tienes unas cosas, pues tendrás que contribuir a la comunidad. Y eso se hace con empleo. Y el empleo, a día de hoy, como tenemos inventado el sistema operativo, pues oye, que tienes un empleo, pagas unos impuestos, contribuyes a eso. Bueno, pues aceptando que ese modelo y así, mientras inventemos otro, gústenos más el capitalismo, gústenos menos, enfoquémoslo por un lado o por otro, como sigue el que hay, bueno, pues entonces, ¿cómo creas masa crítica? Pues creando empleos. ¿Y cómo se crean empleos? Pues creando proyectos que generen empleo y que generan riqueza que los puedan mantener. Entonces, ¿hay potenciales en todos los sitios? Claro, pero por eso, yo un sitio como Somido, si yo vengo a aprender aquí, digitalmente, coño, pues yo a vivir aquí y es mucho más barato que en San Francisco. Entonces digo, ¿y yo puedo tener las reuniones con los de San Francisco por Zoom? Claro. Entonces, yo cuando estoy en San Francisco, que tengo que pagar 5.000 euros al mes de alquiler, me entró la ansiedad. Digo, joder, ¿qué hago yo aquí parándome a pensar un día en casa? Un día en casa pensando es carísimo. Venga, sal a vender. Ya pensarás en Somiedo. Ya innovarás en Somiedo. Que el coste de oportunidad de innovar en Somiedo lleve 500 euros al mes. Y el coste de oportunidad de estar en casa un día y 5.000 euros al mes. Luego las características también del propio sitio. El hecho de... Yo lo pensaba de cara a... Y de hecho lo estaba hablando antes con Raúl, y bueno, lo hablé esta semana más veces también. El hecho de cómo funcionaría esto que tenéis aquí montado de la Free House en Peón, por ejemplo. Y yo decía, porque hay gente que dice, madre, es que ¿quién va a venir aquí a Somiedo? Nosotros tuvimos un año, tuvimos 2 años y tuvimos al lado de Peón, encima de Playa España. Y estuvimos encantados. Era demasiado grande, teníamos una finca de 10.000 metros que nos vinimos arriba, que queríamos plantar allí cosas y tal. Y al final nosotros no dábamos para gestionar 2 ecosistemas. Claro. Pero porque al final necesitas núcleo. Entonces, en ese momento tuvimos que replegarnos a estar en un solo sitio. Porque gestionar 2 ecosistemas necesitan doble de energía. Entonces necesitas tener un núcleo de motivados. O sea, cuando hablo de la masa, hablo tanto de la concentración de la masa en un espacio, para que pueda generar masa conjunta, pero también dentro de esa masa del núcleo. O sea, que si el planeta Tierra tiene un núcleo que está dando calor, bueno, pues en un equipo que tengas de 20 va a pasarte igual. Entonces, no le podemos exigir a todos que sean todos unos motivados. No, de esos vas a tener, los que tengas. Y en desarrollo rural se ve, los pueblos dinamizados, los pueblos que tienen tal, siempre suele ser una cabeza que dinamiza, ¿no? Que es la que tracciona a los demás, y no debería de ser de otra manera. Y ya sí, o sea, que dices, oye, yo me gustaría que hubiera un montón de motivados, pero bueno, o sea, motivados luego tú en un grupo, pues van por niveles, y luego tienes también los desmotivados, que dicen, estoy una mierda. No, pero yo lo dejaría así. Yo, además, ayer hablando con Óscar de todo el tema del social MBA y aplicarlo al mundo rural, al final yo le decía, tienes que salir por ahí. Aquí en Somiedo vas a encontrar, y en cualquier pueblo, 4 o 5 conversaciones de estas que te cambian la vida. Claro, el resto de personas son personas normales, esto tampoco yo zoo. Pero también yo lo bueno que en el mundo rural acabas encontrando a gente increíble en cada sitio, ¿no? Cada uno con su propia visión. No, claro, y que esas conversaciones normales son maravillosas, que a mí no hay nada que me guste más después de estar pasándome 12 horas enfricado que sentarme ahí a hablar de cosas muy mundanas y muy maravillosas tomando una cervecina. Joder, genial. Tienen otro sentido, y probablemente en vez de entrevistarte a ti deberíamos de haber... Totalmente, sí, mucho más. Yo recuerdo que cuando iba con mi abuelo y estábamos 2 horas y yo al principio decía, joder, sentamos ahí, estamos mirando para el monte 2 horas. Y dices, coño, ¿qué hacemos aquí? Entonces, claro, guaje, tienes déficit de atención, aprende a escuchar y aprende a mirar. Entonces, bajar revoluciones, que decirte que eso también es necesario, que luego pasa lo de siempre. Tú piensas que es el más... Este tío es muy listo, que te estás haciendo muchas cosas, no tienes gilipollas. No sabes estar parado, quédate quieto, observa y aprende, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí la parte guapa de eso y pues la mezcla, ¿no? Que tú sepas ir a un sitio y entender un sitio, la casuística que tiene el sitio, integrarte en ese sitio y aceptarlo así. Y obviamente que eso, tú no tienes por qué dejar de ser quien eres tú, pero eliminar esa parte que sí tenemos también en el rural, ¿no? De que viene el urbanita y piensa que va a enseñar ya al rural. No, mira, el rural lleva aquí toda la vida, no bien a que le cambies. Y eso pasa también incluso desde el punto de vista de la visión de la intervención, que Óscar viene del mundo de la ONG, de la colaboración en África, ¿no? Ese punto europeocentrista, o ¿no? Yo soy el blanco que te voy a decir a ti cómo tienes que hacerlo. No. Yo estoy aquí encantado, decidí quedarme aquí porque no me apetecía ir como tú a una ciudad con 5 millones. Quedéme aquí, no soy ni más ni menos. Elegí unas cosas diferentes. Que tú ahora quieres venir aquí, estupendo. Pero oye,
estamos entre iguales, ¿no? Yo eso pasaba de crío, me acuerdo un día, tendría yo 6 años, cuando vivía aquí, y vino una por el pueblo, ¿no? Aquí, a 1 kilómetro, y entonces llegó una madre con 2 críos y me vio y me dijo, ¡ay, mira, un niño! Y yo me digo, joder, y, ¡ay, mira, aquí no tendrán balones! Déjale, Manolito, déjale el balón. Y yo decía, pero no, esta señora es gilipollas, o sea, como que aquí no tenemos balones. ¿Tú dónde te piensas que estás, joder? No sé. Y claro, bueno, también me ganas de pegar una patada al balón y mandarlo todo por el culo. Y bueno, vale, gracias por el balón, hasta luego. Y entonces, bueno, pues yo quiero imaginarme, esa señora marchó en su coche Mercedes flamante para Madrid y dijo, ¡ay, hoy hemos ayudado a un lugareño! Y bueno, entonces, bueno, esas partes de biodiversidad, vuelvo a lo mismo. Oye, el oso no oye más que el zorro, ni que el lobo, ni que el... Y tiene que haber de todo. Y entonces, a entender que hay que coexistir, que hay maneras diferentes de hacerlo, y obviamente, si tú lo que quieres es tener conversaciones sobre filosofía y tecnología transhumanista, pues mira, tendrás que ir a un sitio donde haya más gente de esos frikis. Pero yo creo que hay una parte buena, que es eso, puedes encontrarlo aquí, pero tienes que escucharlo muy bien. Exacto. A lo mejor piensas que no te están hablando de eso, pero si lo escuchas bien, de ahí aprenderás un montón de cosas, pero tienes que ser capaz de escucharlo y llevártelo a tu terreno. Sí, y yo creo que es una asignatura pendiente de todo el desarrollo rural que viene por parte de administraciones o de urbanitas, ¿no? Como lo quieras llamar, pero el saber sentarse, saber escuchar, saber que no es todo tan fácil y que el conocimiento está ahí, que eso es una verdad como un tema. Lleva miles de años. Y lleva miles de años, y cuando te da esa conversación que te da por primera vez con alguien de tal, que te replanteas todo, porque además la gente que venimos de los pueblos pero fuimos para la ciudad, los que volvemos siempre... Bueno, a ver, al final estar en el pueblo es estar en un contexto social que tiene sus pros y sus contras. De jóvenes tiene muchos contras. Y siempre quieres como salir para afuera. Yo tampoco tuve nunca una cosa de irme a estudiar a Madrid o tal, ¿no? Pero sí lo vi en otros coetáneos míos. Pero ese proceso que tienes de mirar para afuera y tal, y luego cuando tienes una conversación que vas teniendo varias a lo largo de los años y te pega y te enamora y empiezas a descubrir y eres capaz tienes la suficiente madurez como para decir esas conversaciones que te están hablando una y otra vez de lo mismo, que solo te cuentan anécdotas, que te cuentan la misma anécdota una tras otra, pero tienen una belleza y un conocimiento que no... Claro, pero bueno, volvemos a lo mismo. O sea, oye, pues hay 3 videojuegos, ¿no? El que se queda el que vive en el pueblo toda la vida, estupendo. El que vive en la ciudad toda la vida, estupendo. Y luego hay pues el caso tuyo y el mío, ¿no? Que hicimos el pueblo, hicimos el viaje para aquí, fuimos para afuera o por aquí y luego vuelves para aquí. Bueno, pues oye, también tiene la parte de que no oyes de ninguno de los 2 sitios. Y entonces, bueno, tienes que entenderte que tú eres un animal también diferente, porque bueno, tienes cosas de aquí, tienes cosas de aquí. Y hay cosas en las que tiene unas cosas positivas porque puedes encajar en los 2 sitios y te puedes integrar, pero en las otras tampoco llegues al tipo. Pero bueno, eso también la parte de la aceptación, ¿no? Yo siempre decía que a los 40 hacía el viaje, hasta los 40 viajar para afuera y de los 40 viajar para adentro. Bueno, hoy otros lo hacen al revés. Hasta los 40 viajar para adentro y después viajar para afuera. Cada uno, esto es lo que venimos aquí, hacer el viaje nuestro, ¿no? Y todo viaje está bien, con lo cual, como si no viajar. O sea que toda lección que cada uno elija, pues bienvenida sea y más biodiversidad, más riqueza. Oye, pues yo creo que la charla esta fue todo un viaje. Esta semana también. Lo último, agradecerte por supuesto todo el tiempo que me dedicaste y que me dedicaste aquí todo. Nada, aquí está vuestra casa y nada, lo único es a ver si os puedo devolver la visita cuando pueda, a ver la que estáis entamando allí, que tiene buena pinta. Sí, hombre, sí, cuando te mande esto ya te lo recuerdo de vez en cuando, que seguro que casi no recibes WhatsApp. No, ya te digo. Pues nada, pues un gusto, tío. Vámonos.